Los primeros pseudo-ateos en realidad surgen en la Grecia cultísima, con un personaje llamado Demócrito, que es el primero en negar la importancia de la existencia de Dios. Demócrito no llega fundamentalmente a negar completamente a Dios. Por eso le llamo pseudo-ateo. Le sigue otro importante autor que es el que conocemos como Epicuro, que en realidad desarrolla una gran filosofía del placer. Va a tener su seguidor en Roma que se llama Lucrecio, y a partir de ahí desaparecen propiamente las propuestas del ateísmo, fundamentalmente con la llegada del cristianismo. Va a ser recién con el surgimiento del llamado Renacimiento por el siglo XV que van a comenzar a aparecer las primeras modas ateas, ¿no? Es un inicio de cierto alejamiento de Dios. Este inicio, por si acaso, no es propiamente el inicio de la historia del ateísmo. Si ustedes ven ateísmo en Wikipedia, por ejemplo, la famosa enciclopedia en la web, se van a encontrar que tratan de presentar como ateos, entre comillas, a algunos personajes que se dedican a desarrollar la ciencia. Presentan como ateo, por ejemplo, o como padre del ateísmo o abuelo del ateísmo, a Leonardo da Vinci, ¿no? Que tuvo toda su creación en torno a su fe, una fe muy particular, pero fundamentalmente una fe católica. Y vamos a ver más adelante cómo comienza a existir esta especie de sofisma que pretende argumentar que en realidad el ateísmo va creciendo con la ciencia. En realidad tiene poco que ver con la ciencia. El primer gran ateo proviene básicamente de la filosofía. Su nombre es Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach es el primero en decir: Dios no existe. Dios no es el que ha creado al hombre, sino que el hombre es el que ha creado a Dios. Y por creer en Dios, el hombre vive enajenado, vive alienado. Esta idea va a ser tomada, como sabemos, por Marx, que rápidamente va a hablar del llamado, entre comillas, ateísmo científico. Pero el verdadero maestro supremo del ateísmo moderno es Friedrich Nietzsche, Federico Nietzsche. Federico Nietzsche es el que escribe en su obra maestra Así hablaba Zaratustra, un texto que proclama oficialmente por primera vez: Dios ha muerto. Y que dice: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y abre así la época del ateísmo militante. Un ateísmo, dicho sea de paso, que va a tener dos influencias muy grandes. En el caso de Nietzsche, el nazismo y el terrible ateísmo, el asesino del nazismo. Y luego lo va a tener en los pensadores existencialistas, en pensadores modernos como Sartre o como Foucault, como Derrida, ¿no? Todos estos autores ya los hemos mencionado en el programa en el que hablamos de el relativismo, porque efectivamente la negación de Dios está ligada con el relativismo, ¿no? No es la misma cosa, pero están muy ligadas. Existe un mito actual, un mito enorme, sobre todo entre la gente joven, mal informada, porque la verdad que he pescado bastante ignorantón en mis debates que les comentaba en Twitter, ¿no? con personas que se declaran ateas. Pero existe una moda que es la de creer que el ateísmo es científico. Y es decir, que cualquiera que cree en la ciencia y en la razón, etcétera, etcétera, necesariamente es ateo. Esta idea tiene su origen, ¿sí? Su origen en 1914, cuando un señor llamado James Henry Leuba, era un psicólogo de la religión, completamente obsesionado con la idea de que cualquier experiencia religiosa era solamente una experiencia o psicológica o neurológica. En alguna parte del cerebro estaba la cuestión Dios, ¿no? Que no era una experiencia sobrenatural. Hay algunos científicos o algunos comentaristas científicos que han tratado de plantear este tema filosófico de que Dios no existe, y especialmente de que el Dios cristiano es totalmente falso, de una manera que quiere ser racional y científica. Ciertamente el más famoso de ellos es el científico británico Richard Dawkins. Aquí nosotros podemos ver esta foto de Dawkins, que es un famosísimo biólogo evolucionista británico y que en el 2006 escribió el libro The God Delusion, que ha sido traducida
a 31 idiomas. Solo en inglés se vendieron 3 millones de copias. Traducido a 31 idiomas, vendida 3 millones de copias. El otro autor muy famoso es alguien que no es propiamente un científico, pero sí es un periodista de temas científicos, también británico, nacionalizado norteamericano, y se llama Christopher Hitchens. Él escribió un libro que se llama God is not great, ¿no? Dios no es grande, y lo escribió exactamente en el mismo año en que Dawkins escribió este libro The God Delusion, o sea, el espejismo de Dios. Ambos llegaron a ser entre los libros más vendidos de la lista del New York Times en los Estados Unidos el mismo año. Y en consecuencia, ese año 2006 se consideró como el año de la gran resurrección del ateísmo, del gran estallido del ateísmo, ¿no? Y por eso es que no es raro que existan ahora muchos muchachitos que no han leído ninguno de estos libros, pero que han leído algún artículo que comenta algún ensayo que comenta alguno de estos libros, ¿no? Como siempre de tercera o cuarta mano, en la gran mayoría. Por lo menos lo que yo he tenido que discutir en Twitter demuestran que no conocen estos libros que personalmente sí los conozco para poder argumentar, ¿no? Y la verdad que ninguno me llamó la atención, ninguno me hizo, a partir de mañana creo que voy a ser ateo. Nada por el estilo, ni remotamente, ¿no? Algunos de ellos, además, especialmente el libro de Dawkins, bastante aburrido, ¿no? No el libro de Hitchens. Hitchens es un excelente periodista y que escribe de una forma muy animada. Pero el libro de Hitchens, God is not great, es fundamentalmente una diatriba contra todas las divinidades. Se centra en el Dios cristiano, pero es una diatriba contra todas las divinidades. Y él trata de demostrar histórica y lógicamente que en realidad la creencia en Dios es la fuente de todos los problemas. No Dios mismo, sino la creencia en Dios. En consecuencia, su libro podríamos caracterizarlo más bien como un libro profundamente antirreligioso, más que como un libro ateo o antiteo. La obra fue ciertamente popular, pero muchos periódicos ingleses y norteamericanos, como el Financial Times, por ejemplo, como el Wall Street Journal, señalaron que el libro era en realidad una recatafila de panquecas, ¿no? El hombre había tomado temas uno encima del otro y le había echado cualquier tipo de miel o de sirope encima con tal de obtener un producto final que fuera antiteo, ¿no? Y en consecuencia cuestiona la seriedad intelectual de Hitchens. Y esto me parece que es bastante legítimo porque el libro, como digo, es extremadamente entretenido, pero uno dice, ya muy bien, este señor despachó todo su hígado en este libro, ¿no? Todo lo que odiaba a la religión lo ha despachado con ingenio, con agudeza, etcétera. Pero ¿dónde están los argumentos? ¿Dónde están los argumentos? Me encantó toda la lechuga, pero ¿dónde está la carne, como dicen en mi país? Existe otro importante científico, y este sí de mucha gravitación, que tal vez ha tenido el impacto más reciente a favor del ateísmo. Y me refiero al famoso científico Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking, como saben ustedes, es sin duda una de las mentes más brillantes, a pesar de su enfermedad neurológica que lo mantiene en esa silla de ruedas automatizada y electrónica como la que ven ustedes en pantalla. Es una de las personas más brillantes que existen en el mundo de la cosmología y de la física cósmica. Él ha tenido, con la lucidez de su cerebro, propuestas sobre el estado, el origen y la historia del cosmos que realmente han sorprendido al mundo contemporáneo, y se puede decir que es en su ámbito una de las mentes más brillantes del final del siglo XX y del siglo XXI. Hawking siempre tuvo una postura bastante favorable a Dios, al punto que él fue
propuesto y aceptó la invitación a formar parte de la Pontificia Academia para las Ciencias, ¿no? De la que creo que todavía es miembro. Pero las cosas cambiaron cuando el 2010 Hawking publica un libro que se llama The Grand Design, o El Gran Proyecto, o El Gran Diseño. Y en él hace una serie de propuestas científicas, una vez más, interesantes, relativamente accesibles al público, a gente que como quien les habla no conoce de los detalles de la ciencia, pero en la que tiene una conclusión bastante sorprendente y bastante dura. Él dice que concluyo que no existe la necesidad de un creador para explicar la existencia del universo. El tema es que el peso que le dan algunos autores como Hawkins al problema de que Dios no existe es un tema que no está resuelto. Si estuviera resuelto, no existiría ningún científico, ninguna persona razonable creyendo en Dios. Y aquí hay dos argumentos fundamentales, hermanas y hermanos, que hay que tener en cuenta. Los argumentos de los que no creen en Dios es básicamente uno de razón, o sea, creen que la propia racionalidad basta, y la segunda es de la ciencia, creen que la ciencia basta. Les voy a poner un ejemplo de los que creen que la razón basta para descartar a Dios. Son aquellos que te preguntan, ¿tú crees en Dios? Sí. A ver, ¿tú crees que Dios puede hacerse más perfecto de lo que es? Entonces los cristianos o los creyentes se quedan pensando, ¿cómo? ¿Dios puede ser más perfecto que lo que es? Y allí es donde el ateo te va a decir, ajá, te capturé, te chapé, no puedes demostrar que Dios existe. Y uno dice, ¿por qué? Porque si Dios es perfecto, ¿no? Entonces ya no puede ser más perfectible. Pero si Dios no puede hacerse más perfectible, entonces no es omnipotente. ¡Oh, qué inteligente! Estos argumentos son de los más niños, pues, de los más chiquitos, los más jovencitos, ¿no? Que caen, pues, en la página, en mi página en Twitter, creyendo que yo soy un cristiano como cualquiera que simplemente dice, sí, la Virgen María y Dios y nada más, y no conoce ni mi edad, ni mi formación, ni las ganas que le tengo que se me ponga un ateíto en el camino, por el bien de la fe, ¿no? Y por el bien de la persona atea, no para dar rienda suelta acá a ninguna ira o ironía o lo que sea. Pero esto lógicamente pues es una falacia de esas sencillas, y de estas hay un montón. Dile a Dios que me haga un cuchillo sin hoja y sin mango, ¿no? Cuando queda claro acá que este tipo de silogismo es una falacia. Si Dios es suficientemente perfecto, el concepto de perfección significa no ser perfectible, ya no puede ser más perfecto, ¿no? Entonces existe un impedimento lógico a las cosas, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, ¿tú crees que el ateísmo es suficiente para justificar todo lo que existe? Sí. Muy bien, entonces el ateísmo debe ser capaz también para justificar la creencia en la existencia de Dios. Con esto también se dan cuenta, con juegos de palabras y con juegos silogísticos, no le van a ganar al que quiere hacer silogismo, no le puede ganar a ninguno que quiera hacer silogismo. Entonces esa idea de que la razón puede suficientemente demostrar la existencia de Dios es de niños que no tienen experiencia, pues, y que no saben que han habido personas infinitamente más inteligentes que ellos y que no solamente no han resuelto, sino que jamás se han planteado esos silogismos ridículos. El problema un poco más serio viene con los que creen que efectivamente la ciencia sí cuestiona la existencia de Dios. Y la verdad es que la ciencia no ha acabado con la idea de que Dios existe. No existe manera de demostrar que Dios no existe. No hay ciencia que haya dicho, en consecuencia, Dios no existe. Puede haber ciencia que cuestione si Dios existió acá o no existió acá, pero no existe ciencia alguna que haya demostrado por encima de cualquier duda que Dios no existe. En consecuencia, el tema de la ciencia no agota para nada el tema de Dios. Es más, el que no cree en Dios tiene que creer en la casualidad
y tiene que creer en el caos. Y como decía claramente un importante científico italiano, el que cree que el caos y la casualidad han sido el origen de todo lo que existe, necesitan una fe en el ateísmo que es más grande que lo que los cristianos tienen en la fe en Dios. La no existencia de Dios es en realidad algo completamente inaceptable para una cantidad importante de científicos de la más alta talla que creyeron en Dios. Y aquí quiero hacer una lista bastante limitada, porque existen muchos más, pero el programa no nos da para mencionarlos a todos, ¿no? Una lista de grandes científicos que creyeron o creen en Dios porque están vivos, ¿no? Que comienzo solo con los más modernos, entre ellos con Louis Pasteur. Como saben ustedes, Louis Pasteur, que es el padre de la microbiología, y fue un devoto católico fallecido en 1895, que tenía un dicho famoso, dice: cuanto más conozco, más se parece mi fe a la de un campesino bretón. Los campesinos bretones son los campesinos del norte de Francia, de la zona llamada Bretaña, ¿no? Donde la gente tiene una fe muy sencilla, tiene una fe muy fuerte y muy firme, que no busca para nada confirmación científica. Junto con Louis Pasteur yo pongo a otra de mis heroínas, Marie Curie, ¿no? Marie Curie fue la descubridora con su esposo Pierre de la radioactividad, y por si acaso se convirtió en la primera mujer en recibir el Nobel de Física en 1903, la primera mujer en recibirlo. Primer Nobel de la historia, una mujer profundamente católica y convencida de su fe. Nada de sus descubrimientos científicos ni de su Nobel jamás le hicieron pensar lo contrario. Otro importantísimo también entre mis favoritos es Guglielmo Marconi, por su nombre en italiano, que nosotros lo conocemos como Guillermo Marconi. Es el padre de la radiofonía moderna y ganó el Premio Nobel de Física de 1909. Era un no solamente devoto católico, sino que Marconi fue el que creó como una donación Radio Vaticano para que pudiera transmitir alrededor del mundo, porque solo Marconi creó y dominaba la tecnología de la transmisión de larga distancia que hoy conocemos como onda corta. En la lista sigue el superconocido judío devoto Albert Einstein. Es uno de los científicos más reconocidos, pero pocos saben que este Premio Nobel de Física de 1921, creador de la teoría de la relatividad, tenía expresiones como estas: hay dos maneras de vivir una vida. La primera es pensar que nada es un milagro. La segunda es pensar que todo es un milagro. Yo de lo que estoy seguro es que Dios existe. Esa fue la conclusión de Albert Einstein, el padre de una de las teorías que ha revolucionado la forma como vivimos hoy en día en términos de energía. Arthur Compton es otro famoso ganador del Premio Nobel de Física de 1927, que fue el descubridor del famoso efecto Compton. En la foto que vemos acá, Compton está con la fórmula físico-matemática que le permitió llegar a esta conclusión. Compton era no solamente diácono de una iglesia bautista evangélica, sino que además escribió esto en uno de sus libros: no me cuesta tener fe, porque el orden e inteligencia del cosmos dan testimonio de la más sublime declaración jamás hecha. En el principio creó Dios. Y así terminaba con 3 puntitos. En el principio creó Dios. Saben ustedes que es una frase del Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y toda la creación comienza con esa descripción: en el principio creó Dios, ¿no? Otro autor de fe judía es Ernst Boris Chain. Este es otro importante pensador. Es un judío nacido en Alemania, Premio Nobel de Medicina de 1945. ¿Por qué? Porque descubrió
con Fleming, el famoso, la penicilina, es decir, esta medicina que finalmente acabó con las infecciones que eran mortales, ¿no? Durante la guerra, durante las grandes atrocidades, simplemente las heridas se convertían en una fuente de muerte, ¿no? Este Boris Chain decía: la probabilidad de que un acontecimiento como el origen de las moléculas de ADN, es decir, del ácido desoxirribonucleico, el que está en el corazón de la naturaleza de los seres humanos, él decía, el origen de las moléculas de ADN haya tenido lugar por pura casualidad, es sencillamente demasiado minúscula para considerarla con seriedad. Es decir, la realidad de la observación científica nos lleva a los científicos a ver objetos de tal perfección que existen dos posibilidades: o crees que es la casualidad o crees que una inteligencia lo hizo. Y creer en la casualidad requiere mucha más fe. Es decir, los ateos tienen mucha más fe en que Dios no existe que la fe que nosotros tenemos en que Dios existe. Entonces, está bien, esa es cuestión de ellos. Pero lo importante es que entiendan que no pueden reclamar que es la ciencia la que les da ese sustento. Sigo con otro famoso, Max Born. Max Born fue premio Nobel de Física de 1954. Nació judío, se convirtió al luteranismo. Max Born, para los más jóvenes, por si acaso, no es ni más ni menos que el abuelo de la famosa cantante australiana Olivia Newton-John, que fue sumamente popular en su época, todavía se escucha por ahí. Y Max Born es una persona que definitivamente dio pasos importantísimos para lo que se llama la física cuántica, que es la física moderna hoy en día, y que era una persona que creía profundamente en Dios y, como digo, se convirtió al luteranismo para poder practicar su fe. Otro coloso científico es Arno Penzias. Este es uno de los personajes más importantes. Acá Arno aparece en esta foto, el doctor Penzias, con uno de los equipos que le permitió descubrir el fenómeno de la radiación cósmica, ¿no? Penzias, que ganó el Nobel de Física de 1978, o sea, ya estamos hablando de Nobel más reciente, descubre la radiación cósmica y en consecuencia la capacidad de medir las distancias en el espacio. Y lo más curioso es que algunos científicos, como el mismo Hawking, utilizan su descubrimiento para tratar de argumentar de que Dios no existe. Es decir, los científicos de hoy en día tratan de argumentar de que Dios no existe, lo hacen basados en los descubrimientos de Arno Penzias, que este científico judío decía lo siguiente. Escuchen qué frase más impresionante de Arno Penzias. Decía: si no tuviera otros datos que los primeros capítulos del Génesis, algunos de los Salmos y otros pasajes de las Escrituras, habría llegado esencialmente a la misma conclusión en cuanto al origen del universo que la que nos aportan los datos científicos. Es decir, en otras palabras, Penzias pensaba, de solo analizar y estudiar los datos científicos, lo que le deberían hacer al científico es decir: Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8. Él dice los Salmos y el Génesis, ¿no? El Salmo 8 es mi agregado, mi condimento, mi extra, ¿no? Porque me gusta a mí, pero yo no soy científico. Me gustaría también mostrar las fotos de Christian Amundsen, un premio Nobel de Química de 1972, que trabajó en los aminoácidos y que es lo que se llama como el padre del dogma de Amundsen, ¿no? Amundsen nació en una familia nórdica luterana, pero se convirtió en los Estados Unidos al judaísmo ortodoxo. Se casó con una mujer judía practicante, eso es lo que se conoce como el judaísmo ortodoxo. Y Amundsen tenía una frase bastante más breve y que les va a gustar menos a algunos de nuestros televidentes que la hermosa que tenía Penzias. Era bastante más breve. Decía: creo que solo un idiota puede ser ateo.
¿Qué les parece eso comparado con la poesía de el Génesis y de los Salmos? Solamente un idiota puede ser ateo. No se molesten conmigo, esto no lo dice Alejandro Bermúdez, lo dice el Christian Amphisen, ¿no? Pero Alejandro Bermúdez está de acuerdo con Amphisen, ¿no? En todo caso, sigamos. Arthur Schawlow, que es uno de los padres del rayo láser moderno, es un evangélico practicante, y no solamente practicante, sino que es promotor del diálogo entre la ciencia y la fe. Amphisen recientemente escribió esto, ¿no? Al encontrarse uno frente a frente con las maravillas de la vida y del universo, inevitablemente se pregunta por qué las únicas respuestas posibles son de orden religioso. Tanto en el universo como en mi propia vida, tengo necesidad de Dios. Existe otro científico muy importante también en la misma línea que se llama William Daniel Phillips, que se convirtió en un devoto protestante metodista después de haber tenido una juventud completamente no creyente y atea mientras estudiaba en una de las universidades de élite de los Estados Unidos. Phillips decía que hay tantos colegas míos científicos que son cristianos que no podría cruzar el salón parroquial de mi iglesia sin toparme con una docena de físicos. Phillips ganó el Premio Nobel de Física de 1997, por si acaso, ¿no? Y termino la lista de los grandes científicos creyentes con Jérôme Lejeune, este gran católico, amigo del Papa Juan Pablo II, descubridor de la trisomía del cromosoma 21 que produce el síndrome de Down y descubridor del llamado síndrome de gato, que es conocido científicamente precisamente con el nombre del síndrome Lejeune, defensor de la vida y científico de primerísima, cuya causa de beatificación está abierta hoy en día. La conclusión, hermanas y hermanos, es una frase de Galileo. Sí, ese que todo el mundo creería que debería ser anticatólico porque hubo un juicio contra él, ¿se acuerdan? No. Galileo Galilei decía lo siguiente: la ciencia demuestra que no somos hijos del caos y que el ateísmo no es científico. No somos hijos del caos y que se necesitaría mucha más fe para creer que Dios no existe que la fe que se necesita para creer que Dios existe. A esto le agrego un comentario de C.S. Lewis, el famoso pensador protestante. En su obra Mere Christianity, es decir, el simple o puro cristianismo, Lewis decía: el ateo tiene que ser por naturaleza intolerante. Y lo digo por experiencia propia, decía Lewis, no lo digo yo, Alejandro Bermúdez, porque nunca fui ateo, fui, digamos, no creyente, pero nunca fui ateo. Y Lewis decía: ¿por qué el ateo es usualmente intolerante? Muy sencillo, porque mientras que el creyente comparte con la mayoría de los seres humanos del planeta algún tipo de idea sobre la existencia de Dios, el creyente piensa, bueno, el hinduista no estará de acuerdo conmigo, el musulmán no estará de acuerdo, pero todos creemos que Dios existe, hasta el animista creemos que Dios existe, y eso lo hace más tolerante. El ateo, en cambio, cree que todos los demás están equivocados, y por eso esta intolerancia. De hecho, yo les puedo decir, yo he experimentado esa intolerancia cuando he tenido, o en Facebook, pero sobre todo en Twitter, polemistas ateos. Siempre utilizando adjetivos, insultos, violencias, etc. Pero hay que entender que eso es parte de su intolerancia. Y para nosotros los católicos es muy importante que a la hora de hablar con un ateo lo hagamos con enorme caridad y testimoniemos además nuestra caridad para que vea él que nosotros no tenemos la inseguridad ni la intolerancia que el ateo tiene. Es curioso, los ateos nos llaman a nosotros fanáticos, intolerantes, convencidos, ciegos por la religión, etcétera, etcétera. Pero los intolerantes sistemáticos son ellos. Siempre hablan mal de la fe, siempre hablan mal y se burlan de los creyentes. Basta ver el libro de Hitchens. Y sin embargo, nosotros los católicos tenemos que entender que quienes están racionalmente cuestionados, quienes están racionalmente en un punto frágil, son los ateos. Y por eso, antes de tener que darle razón a un ateo de por qué creemos,
que es lo que les encanta, hay que preguntarle a ellos qué razones tienen para no creer, en qué creen, en qué creen. Y siempre van a decir, bueno, yo no creo en Dios. No, no, está bien, ya entendí lo que no crees, en qué sí crees. Y te van a decir cosas casi infantiles como yo creo en la razón y en el pensamiento. Yo también. Y la razón y el pensamiento me han llevado a la creencia en Dios que tengo. Dime en qué crees. Y si responden alguna vaguedad, en la humanidad, sí, la humanidad, ¿qué cosa hace por ti? En la humanidad también estaba Hitler. En consecuencia, los católicos tenemos que comprender que la situación frágil es la del ateo. Y no tenemos por qué aceptar que los ateos vengan a cuestionar nuestra fe cuando ellos tienen muchas más explicaciones que dar. Y no las tienen que dar si quieren conversar con nosotros. Muchas gracias por acompañarme. Como siempre, pueden escribirnos a cara@ewtn.com con sus comentarios, con sus ideas, con sus propuestas. Pueden escribirnos también con algunos temas que quieran plantear para futuros programas. Yo por ahora me despido junto con todo el equipo de Cara a Cara aquí en EWTN. Que el Señor los bendiga. Tengan presentes en sus oraciones a todos nosotros. Hasta la próxima.